Hoy vamos a estar hablando del tema sin fe no hay adoración posible. Y inmediatamente usted escuchó la palabra fe, me imagino que tiene una idea de quién vamos a estar hablando en este día. Antes de nosotros leer Hebreos 11:8, antes de nosotros leer este pasaje, tengo unas palabras de introducción de este mensaje. Y es lo siguiente: si nosotros tenemos una buena voz, si tenemos talento, si tenemos habilidades, si tenemos capacidades diversas, buena determinación en la vida, pero no tenemos fe, pues yo quiero decirle algo: no tenemos nada. ¿Por qué? Porque no un resentido social ni una persona que nunca tuvo nada, sino que alguien que lo tuvo todo, llamado Salomón, nos dice que todo lo que nosotros podemos hacer en esta vida es vanidad. Todo lo que nosotros podemos hacer fuera de la fe, fuera de nuestra relación con Dios, es vanidad. Y la palabra vanidad lo que significa es que es pasajero. Todo lo que nosotros podamos hacer es pasajero. Todo lo que podamos hacer no nos va a añadir más allá de los placeres momentáneos que estas cosas pueden producir en nosotros. Si todo lo que tenemos está lejos de Dios, no tenemos nada. Si tienes todo menos fe, no tienes nada. Una vida sin fe es como multiplicar por cero, que de allí no se puede sacar nada. Ahora hay algo muy importante, que si no tenemos nada y lo único que tenemos es fe, lo tenemos todo. Aunque aparente una contradicción, no lo es. Porque el que tiene todo y no tiene fe no tiene nada, pero el que no tiene nada y tiene fe lo tiene todo. Porque para el que cree, todo es posible. Los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios a través de la historia, no hicieron grandes cosas porque tenían grandes cosas o grandes recursos con ellos, grandes capacidades. Lo hicieron porque tuvieron una gran fe, una gran confianza en Dios y en el llamado que Dios les había hecho. Lo lamentable es que nos damos cuenta demasiado tarde que es solamente en Dios que nosotros podemos lograr los objetivos de nuestra vida. De David nosotros aprendimos que el camino del Señor se debe caminar con dedicación. De Abel nosotros aprendimos que el camino del Señor se tiene que caminar con excelencia. Y de Abraham, que es el personaje que hoy vamos a tocar, y que con la ayuda de Dios y con la ayuda de su Espíritu, pues también tocará nuestra vida, fue un hombre que nos enseñó que con fe y solamente por medio de la fe es que nosotros podemos agradar a Dios y tener una buena relación con Él. La razón por la cual estamos estudiando estos temas es porque la iglesia que desea lograr lo imposible necesita antes conocer al invisible. La iglesia que desea alcanzar el propósito por el cual Dios la llamó antes necesita acercarse a ese Dios y recibir todas las cosas necesarias para lograr esos objetivos de su vida. Yo les pido que me acompañen a Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oiga qué interesante. Y dice el verso 9 que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Y dice el verso 11, por la fe también la misma Sara, esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido ese hijo. Por la fe también de uno, casi muerto, refiriéndose a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar.
Acompáñenme al verso 17, que dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Le oramos al Señor. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra y te pedimos, Padre, que tú puedas permitir que el mensaje que hoy vamos a predicar pueda ser de bendición para tu iglesia y para todo el que la escuche. Permítenos entender, Señor, en este día que sin fe no hay adoración posible, que sin fe es imposible agradarte, que sin fe es imposible tener una buena comunión contigo. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje cargado de enseñanza y de bendición para nuestra vida. A través de este pasaje nosotros podemos destacar algo muy, muy importante. En este pasaje nosotros vemos lo que otros dicen de Abraham, no lo que Abraham dice de sí mismo. Y la razón por la cual aprovecho la oportunidad para destacar esto es porque la grandeza de un siervo de Dios no está en lo que éste dice de sí mismo, y ni siquiera en lo que éste predica. Está en el resultado de lo que éste hace. Y el resultado de lo que un siervo de Dios hace es gracias a la obra que Dios está realizando a través de su vida. La grandeza del ministerio no está en quien lo está protagonizando físicamente, como es el caso de Abraham, sino en el Dios que operó y obró de forma especial a través de su hijo Abraham, el cual en todo momento fue utilizado por Dios de una manera poderosa. Pero esa manera poderosa en la que Abraham fue usado por Dios es a razón de que éste depositó en él su confianza. Y la razón por la cual muchos de nosotros no vemos un resultado en lo que nosotros estamos haciendo es porque no hemos depositado en Dios nuestra confianza. Antes nos valemos en nuestra capacidad, en nuestros recursos, en lo que tenemos, en lo que esperamos tener. Y por eso nunca logramos hacer nada, porque siempre estamos esperando algo. Pero este fue un hombre que salió de su tierra sin tener un lugar fijo a donde ir, simplemente confiando en la palabra de Dios, porque entendió que en la vida no depende de lo que usted tenga o de quién usted sea o de lo que usted pueda hacer con su fuerza. Depende del Dios que puede y desea obrar a través de nuestra vida. El mensaje más eficaz que puede predicar un hombre es el mensaje que da frutos aun cuando éste no está, aun cuando éste ha guardado silencio. Y la razón por la cual la vida de Abraham fue una vida extraordinaria es porque aún después de su muerte, él sigue predicando y su mensaje sigue impactando vidas. Porque él decidió ser un hombre de fe, porque decidió ser un hombre que confiaba en Dios, y Dios no dejó que su palabra cayera a tierra. Dios no permitió que su mensaje fuera en vano, sino que ha bendecido generaciones. Y de generación en generación ha ido llevando esperanza, determinación, cambio a todas aquellas personas que lo han escuchado. ¿Por qué? Porque el mejor mensaje es el que continúa dando frutos, aunque quien lo predicó esté en silencio o no esté. Porque eso significa que lo que ha predicado esa persona es la palabra de Dios, la cual no pasa y siempre deja su fruto. De lo que estamos hablando, en resumidas cuentas, es que tu mejor mensaje, tu mejor obra, es la forma en la que tú estás viviendo y la forma en la que los demás están viendo la obra de Dios en tu vida. Tu mejor mensaje es tu vida. Lo que más me ha impactado a mí de la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue tanto lo que dijo, aunque lo que dijo fue extraordinario. Fue lo que hizo, fue cómo vivió, fue cómo fue coherente con lo que decía. Y eso es lo que nos impacta, eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos llena de fe. El ver cómo Él vivió, el ver cómo Él se dedicó, el ver cómo Él no solamente dijo cosas poderosas, sino que hizo cosas
poderosas. ¿Qué es la fe según este pasaje? Fe es obedecer a Dios confiando plenamente en su palabra. Abraham salió de su casa sin saber qué sucedería con él y con su familia. Abraham salió de su casa a pesar de que no supiera precisa o específicamente a dónde se dirigía. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Y ese hombre, sin pensarlo, sin tomar ninguna precaución, simplemente tomó su familia y se fue a ese lugar. Se puso en las manos de Dios, tomó ese camino, porque esto es fe. Ir a donde Dios te mande, hacer lo que Dios te mande, aun esto esté por encima de tus intereses o de tus prioridades o de tus deseos en este día o en los días venideros, porque esto es fe. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuál ha sido tu respuesta a ese llamado? ¿Qué te hace pensar que Dios va a esperar por ti? ¿Qué te hace pensar que lo que estás haciendo es más importante que lo que Dios desea hacer contigo? ¿Qué te hace pensar que hay tiempo para que las cosas de Dios esperen y lo tuyo pueda continuar? La gran diferencia entre un hombre de Dios y uno que no lo es que el hombre de Dios actúa cuando Dios lo llama. El hombre que no es de Dios, sino que se pertenece a sí mismo y se vale de sus propios recursos, es aquella persona que le dice a Dios: sí, espérate, porque ahora es mi tiempo, ahora yo estoy en lo mío. Y es aquí donde se reconoce a un hombre de fe y a una mujer de fe de uno que no lo es. El que pone a Dios en espera es una persona que no tiene fe en el corazón, que no ha recibido de parte de Dios el don de creer. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto, refiriéndose a la fe, no es de vosotros, sino que es de Dios. Creer en Dios y ser salvo es una obra de Dios. No es una obra nuestra. Entonces ahí el que escucha dirá: bueno, pues ahí está precisamente la razón por la cual yo no soy una persona de fe y no estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, es porque Dios no ha puesto fe en mi corazón. Entonces, en pocas palabras, no es mi culpa. Sí, pero eso no debe producir una justificación. Eso debe producir un lamento en tu vida. El hecho de que tú no sientas pasión por hacer la obra de Dios. Y además hay una gran diferencia entre aquel que siente el llamado de Dios y no lo hace, y el que no siente nada. Porque al que no siente nada no le interesa lo que estamos hablando. Pero el que sabe que Dios le ha hecho un llamado pero lo está ignorando, es el que usa las justificaciones. Y siempre pone un pero delante. Pero Abraham pudo ser útil en las manos de Dios porque salió de su casa. Si usted no entiende lo que le estamos diciendo, es que Abraham salió de su comodidad. Abandonó su comodidad. Abandonó todo lo que para él era placentero. Abandonó todos sus proyectos. Abandonó todo por seguir a Dios. Quizás él tenía una bonita casa, un buen negocio, próspero, muchos amigos. Tenía todo lo que él quería. Pero Dios le pidió que lo siguiera. Y un hombre de Dios se conoce cuando deja todo para seguir a Dios. O por lo menos está dispuesto a dejarlo todo para seguir a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque es una persona que ha entendido que todo lo que puede lograr en esta vida no se compara con todo lo que Dios es. Cuando ha hecho la comparación, ha dicho: es mucho más lo que yo tengo en ti que lo que el mundo me puede dar. Y aunque no me des nada, me voy contigo porque tú eres todo. Abraham fue un hombre próspero porque era un hombre que espiritualmente había prosperado y había aprendido a poner todo en las manos de Dios. Y el que aprende a poner todo en las manos de Dios, le va bien y Dios lo guarda.
Por eso es que nosotros decimos que sin fe no hay adoración posible. Yo no voy a ser un hombre acepto a Dios. Mi adoración, mi servicio, lo que yo pueda hacer para Dios no va a ser acepto en su presencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Abraham entendió esto. Él entendió que a Dios le place, a Dios le agrada el corazón que confía en Él, el corazón de fe. Y no hay adoración más excelente, no hay oración más eficaz, no hay música más elevada que la música que sale de un corazón que sabe confiar en Dios. No hay trabajo mejor hecho que el que hace una persona cuyo corazón está consagrado y dedicado a Dios. Abraham fue un hombre de fe, y en ese camino de la fe Dios formó un adorador. Así como en ese camino de nuestra vida y a través de nuestras circunstancias y nuestras situaciones, Dios nos está enseñando a ser adoradores. Él fue un hombre que obedeció, que creyó sin ver, que abandonó su comodidad, que corrió peligros mortales, que fue probado y falló, pero no se quedó sentado, sino que se volvió a levantar, y que a través de esa experiencia aprendió lecciones que lo formaron como un hombre de Dios. Abraham es llamado el peregrino de la fe. Abraham fue llamado a dejarlo todo y a vivir en esta vida sin aferrarse a nada. Fue llamado a andar por la tierra como extranjero, a no aferrarse a nada, como una representación de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer. Que vivamos en esta vida sin aferrarnos a las cosas temporales de esta vida, que usemos todo lo que tenemos, que disfrutemos todo lo que tenemos a nuestra disposición, sin aferrarnos a esas cosas, porque esas cosas son pasajeras. Pero nosotros insistimos en aferrarnos a lo pasajero. Y mientras estemos aferrados a lo pasajero, no podremos nunca aferrarnos a Dios. Porque ya de por sí estamos abrazando algo. Usted tiene que soltar eso y abrazar a Dios, que fue lo que hizo Abraham. Y eso no indica que ya lo hizo todo, ni indica tampoco que es perfecto, sino que dio el primer paso necesario para que todo lo que Dios tiene preparado para usted comience a presentarse. Recuerde que para que la iglesia logre lo imposible, antes necesita conocer al invisible. Y que para que usted pueda ver lo imposible de esta vida, debe aferrarse a Dios como lo hizo Abraham. Dios desea que usted y yo entendamos que estamos de paso por esta vida y que debemos aprovechar bien nuestro tiempo haciendo algo importante con cada oportunidad que nosotros tenemos. Que no podemos aferrarnos a este mundo, que no podemos frustrarnos cuando no se dan nuestros proyectos. ¿Usted sabe por qué yo no me puedo frustrar ni me puedo apegar a este mundo? Sencillo, porque la única expectativa que yo tengo que llenar y que yo tengo que cumplir es la del llamado de Dios sobre mi vida. No lo que el otro espera de mí, no lo que yo entiendo que el otro espera de mí. Al fin y al cabo, quien tiene que ser complacido es Dios, y no las expectativas de las personas de este mundo, que son los que nos ponen en peligro. Abraham triunfó porque obedeció, porque creyó sin ver, porque abandonó su comodidad, porque corrió peligros mortales, y aún teniendo temor, fue más grande su confianza en Dios que lo que pudiera enfrentar. Abraham venció y fue un vencedor porque fue probado y falló en diversas ocasiones, pero no se detuvo, se volvió a levantar. Porque cada vez que se levantaba, demostraba con sus acciones que él era un hombre de fe, que él era un hombre que confiaba en Dios. La fe que lleva adoración a Dios, la vida de fe que logra agradar a Dios, es la que se deja conducir por Dios.
es la vida que se deja conducir por Dios. No es la que pretende conducir la voluntad de Dios ni los acontecimientos de esta vida, sino es la que se deja conducir por Dios. Veamos el verso 8. ¿Qué nos dice Hebreos 11:8? Nos dice que Abraham salió de su casa sin saber a dónde iba. Lo que significa que él tenía que obligatoriamente dejarse conducir por Dios porque él no sabía a dónde iba. Y la pregunta es si yo tengo la disposición en mi vida de dejarme conducir por Dios. Porque es el momento en el cual yo me dejo conducir por Dios que comienzo a adorarle con mi vida. Que comienzo a demostrar lo que hay en mi corazón, si es verdadero o es falso, si es de Dios o si es mío. La fe que lleva adoración a Dios es la que no vive por los modelos de este mundo. Y como dice el verso 9, él fue un extranjero en la tierra. Él era una persona que estaba en el mundo, pero no pertenecía al mundo. Él era una persona que vivió en esta vida, pero no se aferró a esta vida. Y si había algo que se había aferrado de él a esta vida, pues Dios se encargó de demostrarle que lo mejor que él podía hacer era soltar esas cosas y aferrarse al Dios inconmovible, al Dios eterno, al Dios que no cambia, al Dios que tiene todas las cosas preparadas para nuestro bien. Él fue un hombre que entendió que la ley de Dios está por encima de nuestras leyes y de nuestras determinaciones. Y así pudo agradar a Dios. La fe que lleva adoración a Dios es la que descansa en Dios y en sus promesas. Y mire lo que dice el verso 10. El verso 10 nos dice, porque él esperaba de Dios la ciudad que tiene fundamentos. Él no vio en ninguna ciudad terrenal lo que solamente Dios le podía ofrecer. Él esperaba de Dios lo que había de ser. Él era un hombre que tenía sus expectativas puestas en Dios, cuyo arquitecto y constructor es ese Dios que no cambia. Como una forma de darnos una enseñanza que la fe que descansa en Dios y en sus promesas es la fe que agrada a Dios y que lleva adoración a Dios. La fe que lleva adoración a Dios es la que sirve de apoyo, buena influencia y trabajo en equipo para con los demás, específicamente para con nuestra familia. ¿Usted sabe por qué Sara pudo agradar a Dios sin obstáculos? Porque tenía a su lado a un hombre de fe. Aunque ella dudó al inicio, cada día de su vida vio a su esposo caminar con Dios. Y la razón por la cual también Sara pudo cumplir el propósito de Dios para su vida es porque su esposo fue una bendición para ella. Ella aprendió de su esposo a confiar en Dios. Porque eso es lo que tiene que hacer un esposo, apoyar, dar buena influencia a su familia y trabajar en equipo. No ser egoísta con los propósitos que Dios tiene con su familia. No monopolizar la bendición. Porque ha aprendido a trabajar en equipo, porque es una pareja. Y no entiende que Dios solamente lo va a bendecir a él y que las buenas ideas solamente las tiene él, sino que sabe trabajar en equipo. Y reconoce que Dios también le habla a su esposa y que las promesas que Dios le ha dado a él también han sido dadas sobre ella. Mire, entienda esto. La promesa de Dios para Abraham era solamente posible con Sara. Porque la promesa que Dios le dio fue la de un hijo y él no lo iba a tener solo. Las promesas que Dios nos ha dado a nosotros es con nuestra casa, con nuestra familia. Y mientras yo entienda que las bendiciones de mi familia soy yo y que yo soy el que bendigo a mi familia no va a ser bendecida. Porque Dios desea bendecirnos, no bendecirme. Dios desea que trabajemos en equipo y que entendamos que Él desea bendecir la familia, no desea bendecir mi vida.
A Abraham le fue prometida una descendencia y eso solamente era posible con la buena compañía de su esposa. Y eso pudo ser posible porque su esposa fue un instrumento de Dios también. Por lo cual nosotros debemos orar para que nuestra pareja sea un instrumento de Dios, porque si no es así, los propósitos de Dios no serán posibles sobre nuestra vida. Siempre habrá un obstáculo. Y qué difícil, qué triste, qué doloroso es que ese obstáculo venga dentro de casa. Es mejor enfrentar los obstáculos fuera con el apoyo de la familia y no los obstáculos de fuera y de la familia estando solos. Porque por una razón el Señor nos dijo que mejor son dos que uno, que si uno se cae el otro lo levanta. Y la razón por la cual Abraham pudo cumplir la voluntad de Dios en su vida es porque tuvo en su esposa un apoyo. Aunque ella también se equivocó y cometió errores, ambos aprendieron a caminar con Dios, no él solo. ¿Y usted sabe por qué Dios introduce a Sara en Hebreos 11? Para que nosotros entendamos que los propósitos de Dios no son unilaterales. Y que la grandeza de un hombre, de una cabeza de familia, está en el buen trabajo que éste hace con su familia. Abraham fue el padre de la fe no porque bendijo su nación, fue porque bendijo su familia. Y su familia bendijo a su nación. No podemos pretender bendecir nuestra nación, nuestro trabajo y lo que hacemos si no somos de bendición antes en nuestra casa. Y esta es la fe que lleva adoración a Dios. La fe que lleva adoración a Dios es la que deja frutos, como vimos los frutos de Abraham, que fueron incontables, innumerables. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que él hizo no lo hizo con su fuerza, sino que él se depositó en Dios para que Dios cumpliera el propósito que tenía a través de su vida. La fe que lleva adoración a Dios es la que entrega todo sin quedarse aferrado a las cosas de este mundo, sin reservas. Como dice el verso 17, lea conmigo el verso 17 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Porque la fe que produce adoración es la que entrega todo. Él había vivido toda su vida esperando una promesa y por fin recibió la promesa y eso fue lo que Dios le pidió. Dame tu promesa, dame tu herencia. Dame lo más valioso que tú tienes, lo anhelado, lo que desea tu corazón. ¿Y qué hizo Abraham? Se lo dio. ¿Por qué? Porque él aprendió a caminar con Dios y aprendió que lo mejor de la vida es depositar su confianza en Dios. Y que nada en este mundo podrá sustituir a Dios en nuestra vida. El autor de Hebreos nos dice que él tenía una confianza, que si Dios le quitaba a su hijo se lo podía devolver y que por eso lo hizo. Porque él era un hombre de fe, él era un hombre que tenía confianza en Dios. Él dijo, si Dios dijo que yo voy a tener descendencia y me está quitando el medio por el cual esa descendencia va a ser posible, Dios tiene un plan. ¿Y qué hizo? Lo mismo que hizo al obedecer a Dios en el inicio. Salió sin saber a dónde iba. Porque esa es la vida de un hombre de Dios. Esa es la vida de una mujer de Dios. Dejarse conducir por Dios. Ah, Señor, tú lo que quieres es mi hijo, yo te lo doy. Tú tendrás un plan. Tú me prometiste una descendencia. Sin él esa descendencia no es posible. Entonces tú tienes un plan. Y tu plan es perfecto. Y yo confío en ti. Porque la fe que lleva adoración a Dios es la que entrega todo. La fe que lleva adoración a Dios es la que vela por el bienestar de sus hijos. Muchos han descuidado su casa. Pero miren lo que dice el verso 18. En Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. En él se cumplirá tu promesa. Muchos padres han descuidado sus familias por ocuparse de otras cosas, olvidando que no es en las otras cosas que está el propósito de Dios, sino en nuestra familia. Abraham podía ser un hombre poderoso, de influencia, rico, en abundancia, como lo fue. Pero si le hubiese faltado su familia, hubiese vivido como un hombre que no
tiene nada. Y esta gran lección de su vida nos enseña que nosotros no podemos vivir independientes en la vida. Él entendió que para poder tener descendencia tenía que trabajar en equipo con su esposa. Y por eso caminó con ella, y ella fue de bendición para él y él fue de bendición para ella. Pero también tuvo que aprender que sin esa descendencia y sin él cuidar esa descendencia no iba a ser posible el propósito de Dios. Entonces él aprendió que para poder tener una descendencia necesita trabajar en equipo con su esposa. Y para que esa descendencia deje los frutos esperados por Dios, él tiene que cuidarla también. Imagínese un hombre que hubiese dicho, bueno, yo a ella le proveo todo lo que necesita y a ellos también. Ellos que resuelvan. ¿Esos son los propósitos de Dios? No. El propósito de Dios es que tú aprendas a trabajar con tu esposa y que aprendas a cuidar a tus hijos. Porque en ellos te será llamada descendencia. Ellos son la promesa. Ese es el fruto de la voluntad de Dios. Lo que nos enseña que la fe que trae adoración a Dios, que agrada a Dios, es la que vela por el bienestar de su familia. Es la que cuida a su familia. No solamente la que alimenta a la familia. No solamente la que provee a la familia, sino la que atiende, está presente en la familia. Y entiende que debe cuidar la familia. La fe que lleva adoración a Dios es la que confía en el poder de Dios, no en su poder, no en su fuerza. Como dice el verso 19 de Hebreos 11, pensando que Dios es poderoso. ¿Usted piensa que Dios es poderoso? ¿Ustedes creen que Dios es poderoso? Pues viva de esa manera, como que quien lo llamó es poderoso. Imagínense que Abraham, estando en su casa, Dios le da una promesa: en ti te será llamada descendencia y será innumerable como la arena del mar. Y que él diga, pero ¿y cómo yo con una sola mujer voy a hacer eso? Eso habrá sido un invento de mi mente. ¿Y cómo yo voy a mantener tantos hijos? ¿Cómo será eso posible? Y cuando yo comienzo a cuestionar la promesa de Dios desde mi punto de vista y lo veo como imposible, el abandono. Pero si yo entiendo que Dios es poderoso, yo digo, bueno, Dios hará algo grande a través de mi vida. Yo simplemente me dejo guiar por Él. Yo simplemente deposito toda mi confianza en Él. Y por último, este pasaje nos enseña que la fe que trae adoración a Dios es la que bendice a su familia. No solamente la que vela por su familia, no solamente la que apoya los propósitos de su esposa y de su pareja, sino es la que bendice a su familia. Como dice el verso 20 de Hebreos 11, que por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. Y usted sabe a qué bendición se está refiriendo: a la bendición de la imposición de manos, a la del reconocimiento, a la del apoyo. Al no decir esto es posible gracias a mí y solamente a mí, sino esto es posible junto, y a darle el voto de confianza que un hijo necesita para cumplir los propósitos de Dios en su vida, a bendecir a su familia. Y la pregunta es, ¿bendice usted su familia? ¿Ora usted por su familia? ¿Impone usted sus manos sobre su familia? Porque con eso usted está demostrando que usted confía en la promesa que Dios le ha hecho también a ellos. Y ellos también sienten y reconocen que usted también confía en lo que Dios va a hacer a través de ellos. La razón por la cual Abraham le puso las manos encima a su hijo Isaac es porque él entendía que Isaac también era parte de la promesa. Y con eso le está diciendo, yo creo en lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Y qué inmediatamente dice Isaac? Yo tengo un compromiso. Dios espera algo de mí y mi padre confía en mí. Él está diciendo, yo confío en ti, tú eres mi hijo.
Y cuando hacía eso también con su esposa, le está demostrando que él contaba con ellos, que tenía un contacto con ellos, que quería ser de bendición para ellos, que nada de lo que iba a hacer lo iba a hacer sin ellos. Y ahí está el poder, ahí está la bendición de nosotros dedicarnos a ser de bendición para los demás. La mayor evidencia de una vida de fe es aquella que sirve para el bienestar de los demás, no la que se sirve únicamente a sí mismo. Abraham tuvo descendencia porque vivió para Dios y su familia lo vio vivir para Dios. Y cuando él extendía sus manos, sus hijos sabían lo que él estaba haciendo. Él estaba compartiendo, transfiriendo, haciéndose acompañar de aquellos que también tenían una promesa de parte de Dios. La fe demostrada es la fe que agrada a Dios. No la fe que solamente yo digo con mis labios, así yo soy cristiano, sino que es la fe que es acompañada de hechos. La gran enseñanza que nosotros nos llevamos en este día es que Abraham le creyó a Dios sin saber dónde, sin saber cómo, sin saber cuándo y sin saber por qué Dios lo estaba llamando. Y usted es una persona que le tiene que creer a Dios sin saber dónde, sin saber cómo, sin saber cuándo y sin saber por qué Dios desea hacer eso con usted. Y solo así podrá ser un buen adorador. Y solo así podrá cumplir los propósitos de Dios para su vida. Y solo así podrá ver materializada la voluntad y la promesa de Dios sobre su vida, siendo una persona de fe. En una ocasión, Napoleón decidió visitar las tropas. Napoleón I, el emperador, decidió hacer un pase frente a sus tropas. Y todos estaban erguidos y firmes para con respeto esperar a su emperador. Resulta que en el momento en el cual él estaba pasando frente al primer grupo de esas tropas, su caballo se desbocó y salió despavorido. Y él estuvo a punto de caerse de su cabalgadura. Y un raso que estaba formado ante el emperador saltó y abrazó el caballo, exponiendo su vida para salvar la vida de su emperador. Y el raso se metió y abrazó el caballo hasta que logró dominarlo. Una obra heroica, una obra en la cual él puso su vida para salvar la vida de su autoridad máxima. Resulta que ni el emperador ni el raso salieron afectados con este incidente. Y cuando logró establecerse en su silla, el emperador le puso la mano en el hombro y le dijo: muchas gracias, mi capitán. Y él se sorprendió porque él sabía que él era un raso. Y se acercó al emperador: señor, con mucho respeto, discúlpeme, pero ¿capitán de qué? Y él le dijo: usted es capitán de mi guardia personal a partir de hoy. Y siguió su camino. Usted sabe que la grandeza de esa historia no está en lo que yo le acabo de contar. La grandeza de esa historia está en lo que ese raso hizo al día siguiente. Él se presentó en el palacio para tomar su lugar. Él creyó la palabra del emperador. Y cuando él se estaba aproximando, un capitán le dijo: raso, ¿hacia dónde usted se dirige? Y él le dijo: yo me dirijo a tomar mi nueva posición. ¿Y cuál es su nueva posición? Le dijo: yo soy el jefe de la guardia personal del emperador. ¿Usted es un raso? Sí, yo. Y cuando este hombre investigó, se dio cuenta que ya había sido este raso nombrado como el jefe de él mismo. Y a partir de ese día se destacó
por ser el hombre más cercano de Napoleón. ¿Usted sabe dónde está la grandeza de esta historia? En que él se hubiese despertado y le diga: yo me estaré volviendo loco, yo soy un simple raso. Yo lo que puedo tocar esa puerta y que me encarcelen de por vida. Yo mejor me voy a quedar aquí tranquilo, porque es mejor ir de raso, cabo y seguir ascendiendo. Yo no me voy a apresurar, yo voy a esperar mi tiempo. No, este hombre creyó. Él creyó en la palabra que se le había dado y él fue a procurar esa bendición. ¿Y qué pasó? Que la recibió. El gran problema de muchos cristianos es que Dios le ha dicho lo que quiere hacer con ellos, pero ellos no han creído en lo que Dios va a hacer. Dios te ha hecho un llamado, pero si tú no operas según ese llamado y no trabajas y cooperas con ese llamado, no lo vas a ver. Tú tienes que presentarte en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores y buscar tu bendición y vivir ya no como un raso, sino como un capitán, como alguien que tiene un propósito, como alguien que tiene un llamado, como alguien que tiene una misión que cumplir. Padre, no permitas que nosotros vivamos esta vida sin un sentido y sin un propósito. La razón por la cual Abraham fue un instrumento útil en tus manos fue porque él creyó en la promesa que tú le habías dado. Nosotros creemos de todo corazón en la promesa que nos has hecho. Y queremos que tú nos sigas hablando al corazón y que nos permitas dar ese paso de fe que es necesario que nosotros demos para poder abrazar tu promesa, para poder ver cumplida tu promesa y tu llamado sobre nuestra vida. Lo peor que le puede pasar a una persona en su vida es ver que pasan los días y nunca ver llegar a su vida tu promesa, tu bendición y tu propósito. Porque esta vida, cada día, por más que haga, se sentirá que no ha hecho nada. Por más que se esfuerce, se sentirá vacío. Por más que tenga, se sentirá desprovisto. Por más compañía que tenga, se sentirá solo. Porque lo más importante de la vida es poder vivir como lo hizo Abraham, dejándose conducir por ti, dejándose guiar por ti, para poder ver un propósito en todo lo que hace. Nosotros confiamos plenamente en ti, Señor, en este día, de que tú nos conduces. Y de todo corazón queremos reconocer que si hemos sido rebeldes a esa dirección, no queremos ser igual. Hoy queremos humillar el corazón y queremos confiar en tu promesa. Queremos ser distintos, queremos ser diferentes, queremos ver cumplido tu propósito en nuestra vida. Nuestro mayor deseo es poder agradarte a ti, ser reconocidos por ti como tus hijos, en los cuales tú te sientes complacido. Porque un hombre y una mujer que logra todo en esta vida, sin fe,
no ha hecho nada. Porque un hombre o una mujer que logran todos sus objetivos en esta vida, pero no tiene a Cristo en el corazón, está solo, está sola. Y nosotros queremos disfrutar de todo lo que tú has puesto en nuestra mano, pero queremos hacerlo contigo, con tu bendición, con tu dirección, con tu protección en todo momento. Por eso venimos ante ti en este día, confiando plenamente en tu palabra, para presentar nuestro corazón, para que tú seas el rey de nuestra vida, para que no seamos iguales, para que tú cambies en nosotros lo que sea necesario cambiar. Cámbianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.